unos 10 años, un grupo de académicos colombianos nos sentíamos insatisfechos con una regla implícita que existe en el activismo social y en la academia, y es que los dos no se tocan, que si uno va a hacer academia, uno tiene que estar aislado en una universidad, y que si uno va a hacer activismo social, uno no tiene que estar en la academia. Y a nosotros esa idea nos parecía una idea desafortunada. Y la razón por la cual nos parecía y nos parece una idea desafortunada es que nosotros estamos convencidos de que hay muchas causas justas en Colombia que fracasan en parte porque no cuentan con el respaldo académico suficiente. Obviamente no estoy diciendo que esa sea la única razón. No estoy diciendo que a los homosexuales en Colombia los discriminan porque no hay suficientes estudios que muestren que la homosexualidad no es una enfermedad como aún lo creen ciertos sectores de la Iglesia Católica. No estoy diciendo eso. Claro que hay muchos otros factores. Pero sin embargo creemos nosotros que uno de esos factores era la falta de una relación, de un vínculo más fuerte entre universidades y activismo social en favor de los derechos. Quienes están en las universidades encuentran estructuras institucionales muy pesadas para responder a las dinámicas sociales, y quienes están en las dinámicas sociales, en las luchas concretas, no tienen a veces el tiempo y la reflexividad necesaria para darle rigor académico a muchas de sus justas peticiones. Y lo que nosotros hemos tratado en estos años, con este tipo de trabajos, por ejemplo, sobre justicia transicional y sobre otros temas, es establecer un puente entre la academia y el activismo social a favor de los derechos. Lo que hemos querido son básicamente dos cosas. De un lado, intentar llevar lo que uno pudiera llamar el espíritu de la ética académica a la discusión pública. Y de otro lado, los resultados de la académica a la discusión pública. Explico estas dos ideas. La primera, yo no estoy diciendo que la academia sea siempre ética, no lo es. Quienes estamos ahí sabemos que ahí hay muchas zancadillas, hay plagios, hay cosas indebidas. Pero la academia sí tiene una ética intrínseca. Y la ética intrínseca yo creo que está estructurada en tres grandes ideas. Unas ideas muy simples, pero muy poderosas. Y esas tres ideas son, uno, la humildad ante los hechos. La academia seria está fundada en que uno puede construir grandes teorías, grandes elucubraciones teóricas, pero si esas son falseadas por los hechos, uno tiene que tener la honestidad de abandonarlas y cambiar de visión. La segunda es la apertura a la discusión, a la ética comunicativa, a la racionalidad deliberativa. ¿Qué es eso? Es algo muy simple pero muy profundo. Que uno está dispuesto a convencer a los otros porque uno está convencido de lo que piensa y a sustentar argumentos para hacerlo, pero que al mismo tiempo uno está dispuesto a dejarse convencer cuando uno ve que el argumento del otro es superior. Y finalmente la academia es un trabajo colectivo. No hay ninguna producción académica que sea exclusivamente un resultado individual. Incluso aquellos que descubren cosas en su gabinete totalmente aislados de los otros, lo hacen porque se montan sobre los trabajos previos de otros colegas. Es llevar esa ética académica a la discusión pública, llevar la idea de que somos un equipo que trabaja colectivamente, que trabaja con otros equipos que trabajan en lo mismo y que llevamos nuestra discusión para que en Colombia haya una discusión más racional, más académicamente fundada de los asuntos que a todos nos conciernen. Y lo segundo es llevar los resultados de esas discusiones académicas, de esas investigaciones académicas al activismo social a favor de los derechos. Y permítanme ilustrar eso con 2 o 3 ejemplos. Un primer ejemplo es cuando a veces somos una organización esencialmente de abogados, pero con formación interdisciplinaria y que dialoga con otros saberes. Pero como somos de abogados, a veces nos llegan peticiones para la defensa de los derechos. Una petición que tiene que ver con Cartagena fue de parte de las Islas del Rosario para tratar de lograr allí que se estructurara el primer territorio colectivo afro en el Atlántico, en el Caribe. Y nosotros respondimos a eso, que implicaba desafíos teóricos importantes desde el punto de vista jurídico y sociológico, porque la ley que regula el tema de los territorios colectivos parecía solo pensada para comunidades afro del Pacífico.
Luego de muchos años de luchar con esta comunidad, logramos que la Corte Constitucional reconociera el territorio colectivo y hoy en las Islas del Rosario hay un territorio colectivo gracias a esa interacción entre reflexión académica, litigio estratégico y apoyo con las comunidades y a las comunidades. Un segundo ejemplo, porque en esto no solo se gana, sino también a veces se pierde, ha sido nuestro trabajo en favor de los derechos de la comunidad LGBT. Desde hace 10 años hemos trabajado con otras organizaciones en estos temas, en especial con la organización Colombia Diversa, para tratar de remover los obstáculos y discriminaciones que hay contra la comunidad LGBT que ocasiona un sufrimiento injustificado en nuestro país y en otros países. Hace 10 años los homosexuales no podían tener parejas para que una pudiera heredar de la otra, para que una pudiera inscribir a su compañero o compañera en la seguridad social, en los sistemas de salud. Gracias al litigio estratégico que hemos hecho, fundado en investigación académica sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el tema y jurisprudencia internacional, hemos avanzado significativamente en esos temas. Pero lo que quiero insistir es en ese puente entre la academia y el activismo social en los derechos. Y uno tercero, que era con el que quería trabajar aquí, es en el tema de justicia transicional y sobre todo con el debate del desafío de cómo hacer reparaciones a las víctimas en sociedades como Colombia, donde hay miles, millones de víctimas, pero también donde hay miles, millones de personas que viven en situaciones de extrema pobreza. Y esto plantea un desafío muy difícil, enorme a nivel teórico y a nivel práctico, de cómo cumplir estas dos tareas, las tareas de la reparación y la tarea de la política social. Son dos tareas que parecen armónicas, pero que en principio también han estado separadas, como también una regla, que la reparación es, como diría Aristóteles, justicia correctiva, que lo que busca es esencialmente borrar los efectos de un daño, de una violación a los derechos humanos para hacer como si esta no hubiera nunca ocurrido y tratar de volver a las personas en la situación en que estaban antes de la violación. Y finalmente, de esa manera, tratar de permitir que las personas rehagan su vida. Pero lo que nosotros constatamos es que ese concepto clásico de reparaciones es un concepto problemático, así entendido, cuando uno está en una sociedad excluyente y donde hay problemas agudos de pobreza y desigualdad, y que eso era así por dos razones. La primera, porque si uno toma en serio, en estricto sentido, la idea de reparación, que es volver a alguien a la situación en que estaba antes de que ocurriera la violación a los derechos humanos, imagínense ustedes lo que sería una política de reparación frente a los millones de desplazados en Colombia, muchos de los cuales antes de ser desplazados ya estaban en situaciones de pobreza muy dura. El desplazamiento los llevó a la miseria. Y entonces uno diría, reparar a esas víctimas es simplemente volverlos a la situación en que estaba antes, es decir, es simplemente que el Estado intervenga, les restituya sus tierras y les diga, ya lo reparamos porque ustedes eran miserables porque estaban desplazados, pero tranquilos, ahora son simplemente pobres. ¿Es eso hacer justicia? Y nosotros creíamos que no, que eso era un chiste y un mal chiste, y que entonces era necesario darle a las reparaciones una articulación con la política social, que no estuviera totalmente separada de la política social, que no se confundiera con la política social, pero que tuviera una articulación. La política social se rige por otros criterios, se rige por criterios no tanto de justicia correctiva, sino de justicia distributiva, de ver cómo deben ser las cargas y los bienes, el reparto de cargas y bienes en una sociedad, y por eso su objetivo es más reducir la pobreza y la desigualdad que reparar a las víctimas. Pero que esas dos tareas no podían estar separadas y para eso, buscando articular los dos conceptos, las dos políticas, propusimos un concepto que finalmente quedó en la ley de víctimas y que esperamos que inspire las políticas de reparación, que es un concepto de reparación transformadora, una reparación que no se limita a hacer que vuelvan las víctimas a la situación que estaban anteriormente, sino que la reparación sea una posibilidad de lograr superar exclusiones y desigualdades también que estaban previas a la violación de los derechos humanos y que eso lleva a esa articulación profunda entre política de reparaciones y política social.
Y eso era lo que estaba en el corazón, o uno de los corazones de mi charla sobre justicia transicional, que es esa idea que la justicia transicional, como el mecanismo que sociedades que tienen dignidad y que no quieren olvidar a sus víctimas en las transiciones de la guerra a la paz, intentan mirar al pasado para mirar a las víctimas, su victimización y repararlas, pero también mirar al futuro porque se trata de construir un futuro, de construir una sociedad mejor, una sociedad reconciliada. Y por eso llamábamos nosotros eso como esa película famosa que hubo en algún tiempo, que la búsqueda era volver, pero volver al futuro, que ese es el propósito de una buena política de justicia transicional. Y lo que hemos tratado de llevar con esa reflexión académica es llevar al activismo social estas ideas. Y con esto entonces entro y termino. Hace muchos años el gran filósofo Bertrand Russell definió la vida buena de la siguiente y hermosa manera. Dijo, la vida buena es una vida inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Y él ponía dos ejemplos impactantes de lo que eran malas experiencias porque no combinaban las dos cosas. Decía, una vida guiada por el conocimiento pero inspirada por el odio es Auschwitz, son los campos de concentración en donde la tecnología se puso al servicio del exterminio. Y una vida guiada por el amor, pero no inspirada por el conocimiento, es lo que sucedía en el medioevo, cuando las comunidades iban a las iglesias a rezar para que la peste no siguiera. Y lo que hacían era favorecer la expansión de la peste porque favorecían los contagios. Y por eso Russell decía con muy buena razón, la buena vida tiene que estar inspirada por el amor, por la solidaridad, pero guiada con el conocimiento. Lo que nosotros hemos querido es llevar esa misma idea al campo de la vida en sociedad y de la articulación en la academia y en el activismo social. El activismo social humanitario está guiado por la solidaridad, está inspirado por el conocimiento, por el amor y por la solidaridad, pero a veces le falta la guía, el conocimiento, y lo que nosotros hemos modestamente intentado hacer colectivamente con otras organizaciones es superar eso, lograr una mayor articulación entre academia y activismo social, lo que nosotros hemos llamado una academia comprometida, recordando eso que en los 60 se llamaba la canción comprometida, el arte comprometido. Pero para que la canción y el arte comprometido sigan siendo canción y arte, tienen que ser buena arte, o si no se convierten en panfleto, y ese ha sido nuestro enorme desafío. Seguir con rigor académico, pero poniendo eso en la discusión y en el debate público, porque nosotros los colombianos no podemos permitir que la discusión pública siga minada por la intolerancia, por el desconocimiento y por los fundamentalismos. Muchas gracias.